Desde 2010, el Ecuador entró en una nueva fase que busca precisamente reemplazar los ingresos petroleros con un agresivo explotación de la minería metálica. Y esto ha llevado a que casi la mitad del Ecuador haya sido concesionada. Y entramos entonces en una fase en la que comienza a desarrollarse la minería a gran escala, la minería mediana y, por supuesto, la pequeña minería y también la minería informal. Esto se debe básicamente, primero, a los precios estimulantes del oro y de los recursos minerales en general. El oro, por ejemplo, está casi a $2,000 el gramo Troy, mientras que otros recursos como el cobre, por ejemplo, la plata y demás tienen una demanda, sobre todo para lo que se ha llamado la transición energética. De manera que los gobiernos están apostando a la minería, sin embargo lo están haciendo de manera bastante irresponsable, yo diría, puesto que están concesionando zonas que están prohibidas en la Constitución. Me refiero básicamente a zonas de alta biodiversidad, a zonas de fuentes de agua, a zonas protegidas e incluso zonas urbanas que, según la Constitución, no deberían ser tocadas. Y en el caso de los territorios indígenas, debería haber la consulta previa. Usted ha mencionado que desde el 2010 los gobiernos están apostando por la minería, pero de manera irresponsable, vulnerando zonas de alta biodiversidad, fuentes de agua y zonas protegidas. En tal sentido, ¿cuáles serían las comunidades que han sido mayormente afectadas en nuestro país? Bueno, en el caso del Ecuador hay algunas zonas de mucho interés minero. Primero, toda la cordillera del Cóndor, es decir, todas estas zonas que están en Zamora y Morona. Toda esta cordillera del Cóndor es altamente mineralizada y entonces son las comunidades de esa zona, es decir, ahí hay comunidades Shuar y también Saraguros, básicamente, que son los primeros afectados. Otra zona de interés es acá en el norte, en la zona de Imbabura, el eje que va hacia Esmeraldas, que es una zona de mucho interés porque es el bosque protector y toda esta zona del Chocó, tanto del Chocó amazónico como el Chocó andino, y ahí se ubican varias comunidades, tanto indígenas como comunidades campesinas que viven en ese sector. Otro importante sitio es lo que podríamos llamar las estribaciones de la cordillera occidental hacia la costa, me refiero a las zonas de Bolívar, y evidentemente a ellos se suman las ya antiguas zonas de, por ejemplo, la Ponce Enríquez y el Oro, en donde, la provincia del Oro me refiero, donde están concentradas la mayor parte. También hay algunas concesiones en Esmeraldas. Yo diría que entonces, desgraciadamente, la minería que interesa al Estado y en este caso a las empresas multinacionales, porque en este momento hay una disputa entre Estados Unidos, China e incluso la Unión Europea por este tipo de concesiones, porque ellos necesitan estos minerales para lo que se ha llamado la transición energética. Ahora, doctor, ¿cuál es su criterio respecto a lo mencionado por quienes manifiestan que existe una minería responsable en el país? Depende de lo que se entienda por minería responsable. En este momento, entonces, la minería responsable debería cumplir al menos con 3 elementos. La primera, respetar las leyes ecuatorianas. Como hemos dicho, vemos un irrespeto a la Constitución y a las leyes ordinarias, tanto en el impacto al ambiente cuanto el impacto a las comunidades e incluso a los trabajadores. Segundo, la minería responsable debería engancharse con el desarrollo local, es decir, actuar como un enclave que se lleva los recursos y no pasa nada en esas zonas y esas zonas más bien quedan deprimidas. Y un tercer rasgo de la minería responsable debería ser respetar y hacerse responsable de toda la cadena de valor que ella genera, porque genera no solo impactos en el sitio donde ella se desarrolla, sino en todos los procesos de compra, de insumos, de alimentos, de transporte hacia los puertos, en fin, y una serie de eslabonamientos que produce, es decir, la atracción de nuevas personas que van a zonas que antes tenían poca población
que demandan nuevos servicios, que colapsan estos sitios y a veces incluso provocan una serie de conflictos al interior. De manera que si es que hablaríamos de minería responsable, deberíamos entonces pensar en que las empresas se hagan cargo al menos de estos tres grandes elementos. Ahora, esto es posible, evidentemente, exigirle a la minería formal, llamémosle así. A la minería informal prácticamente no se le puede exigir nada porque está totalmente por fuera de estas posibilidades. De manera que yo diría que estamos en una situación compleja porque deberíamos exigirle a la minería que tenga responsabilidad frente a todos estos tres elementos y deberíamos erradicar la minería informal. Esta sería una agenda mínima. Evidentemente, si es que esto no funciona, deberíamos decir, miren, no podemos apostar a una actividad económica que nos va a dejar devastados y mejor busquemos otras alternativas, como es el planteamiento de muchas organizaciones sociales, de muchas ONGs ambientalistas, de muchos activistas.